Muy buenas chicos y chicas. Vamos a explicar otro ejercicio más de campo magnético. En este caso es de inducción electromagnética, que ya son de los últimos ejercicios sobre el campo magnético que vamos a hacer. Lo voy a leer y vamos a ir viéndolo poco a poco. Venga, vamos a ver. Tenemos dos espiras conductoras. Una de ellas cuadrada, de lado 10 centímetros, y otra circular, de radio 5 centímetros. Ambas espiras están en un campo magnético uniforme de 0,16 telas, perpendicular al plano de ambas espiras. Entonces tenemos que hacer varios apartados, vamos a ir por partes. El primero sería calcular el flujo magnético a través de ambas espiras. Vale, pues vamos a ir haciéndolo poco a poco. Y aquí tenemos un dibujo de una espira cuadrada y de la espira circular. La espira cuadrada tiene este lado, 0,1 metros, 10 centímetros, su superficie es un lado cuadrado, 0,01 metros cuadrados, y la espira cuadrada y la circular pues tiene pi r cuadrado, su superficie sería pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Y sería 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Vale? El radio son 5 centímetros, 0,05 metros. Si os fijáis, B y S en cualquier caso son paralelos, es decir, B es perpendicular a la superficie de la espira, ¿vale? Perpendicular significa que es perpendicular a la superficie o paralelo al vector superficie. Acordaros que el vector superficie es siempre perpendicular a la superficie. Luego tiene en este caso la misma dirección y sentido que B. ¿Esto qué supone? Que cuando yo calcule el flujo magnético, que es el producto escalar de B por S, me quedaría módulo de B por módulo de S por el coseno del ángulo que forma, que en este caso es 0 grados, alfa, y el coseno sería 1. Con lo cual se me simplifica porque es B por S. Multiplicamos B por S en cada caso, ¿veis? B 0,16 teslas, que es el valor del campo magnético, este que tenemos aquí, en cualquiera de los dos casos, 0,16 teslas. Lo multiplicamos, es un dato del ejercicio, por la superficie que hemos calculado y ya tendríamos el valor del flujo en cada caso. Vale. Vamos ahora, esto es más o menos sencillo, vamos con el segundo apartado, que sería el siguiente. En un determinado instante, el campo magnético comienza a disminuir, ¿vale? Va a variar, y en este caso disminuye, de acuerdo a esta expresión, ¿vale? Donde t es el tiempo en segundos. Tenemos que calcular la fuerza electromotriz inducida en cada una de las espiras y el sentido de la corriente. Vale, entonces vamos a empezar este apartado, hemos hecho el primero, vamos a ver el segundo. Escribimos primero la expresión de campo magnético, ¿vale? El campo magnético sería B sub 0 por 1 menos 0,05T. Veis que va disminuyendo con respecto al tiempo. Entonces ahora el flujo magnético va a ser B por S, es decir, el ángulo sigue siendo 0 grados, va a ser módulo de B por módulo de S, es decir, B sub 0 por 1 menos 0,05T y aquí multiplico por la superficie. ¿Ahora qué hago? Aplico la ley de Faraday-Henry o ley de Faraday-Henry-Lenz, ¿vale? Que nos dice que la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Esta sería la ley de Faraday, que es la clave para entender el ejercicio. El flujo magnético ahora tiene toda esta expresión, lo derivo con respecto al tiempo. Fuerza electromotriz inducida sería menos la derivada con respecto al tiempo de todo esto que tenemos aquí, que es el flujo. B sub 0 por 1 menos 0,05T multiplicado por la superficie. Muy bien. ¿Y ahora cómo derivo esto con respecto al tiempo? Pues fijaos que B sub 0 y S son constantes, los puedo sacar fuera y me quedaría que la fuerza electromotriz inducida sería menos B sub 0 por S, y si quiero derivar esta expresión con respecto al tiempo, fijaros que me quedaría menos 0,05. Sacaríamos esto fuera, menos 0,05 que multiplica a B sub 0 por S.
Este menos con este menos se me va y me quedaría por 0,05. Y esta sería la expresión de la fuerza electromotriz inducida para cualquier superficie. Ahora lo tendríamos que aplicar a las espiras, a cada una. Vale, vamos a empezar con la primera espira. Vale, para la primera espira entonces, pues tendríamos que es 1, sería más 0,16, que es el valor de B sub 0, por la superficie de la primera espira, 0,01 metros cuadrados por 0,05. Vale. Bueno, pues si yo hago esto, es 1 me da más 8 por 10 a la menos 5 voltios. Bien. Y ahora vamos a ver E sub 2. E sub 2, ¿cómo sería? Pues E sub 2, lo mismo, más 0,16 por, ahora la superficie es 7,85 por 10 a la menos 3 por 0,05. Entonces, E sub 2 me va a salir ahora un valor de 6,28 positivo por 10 a la menos 5 voltios. Y con esto tendríamos el apartado B. Nos quedaría por ver el sentido de la corriente inducida, ¿vale? Vamos a ver cuál es ese sentido. Y entonces vamos a explicarlo. Cogemos aquí y vamos a dibujar ambas espiras. Ambas espiras. Tenemos esta y esta. Esta es el vector superficie de cada una que hemos visto, que hemos determinado que es así. Y el campo magnético, pues hay que ver cuál es el campo inducido. En este caso me sale una fuerza electromotriz inducida positiva, en concreto de 8,58 por 10 a la menos 5 voltios. Y en este otro caso esa sería a 1. Y la fuerza electromotriz inducida 2 es positiva también y me sale más 6,28 por 10 a la menos 5 voltios. ¿Qué quiere decir este signo más? Que entonces la fuerza electromotriz inducida va a tener el mismo sentido, es decir, va a apuntar al mismo lado, ¿vale?, que el vector superficie. Va a apuntar al mismo lado. Es el criterio que hemos tomado. Cuando la fuerza electromotriz inducida tiene el mismo vector que ese, es positiva. ¿Qué quiere decir? Que para que sea así, está claro que el sentido de la corriente, en este caso, pues sería antihorario, ¿vale? ¿Veis? Mientras que en este caso, el sentido de la corriente, pues también claro, sería el mismo. Si un sentido es positivo, lo mismo, le pasaría lo mismo. Sería también antihorario. Este es un caso antihorario y este también sería antihorario. Y así hemos determinado esto. Esto es lo que dice, acordaos, la ley de Lenz, ¿no? La ley de Lenz lo que me determina es que la fuerza electromotriz inducida tiende a oponerse, esta oposición, a la variación de flujo magnético. Si en este caso el flujo disminuye, va a tender a aumentar. Vale, vamos con el último apartado, que es el apartado C del ejercicio, que es lo mismo, es hacer lo mismo, solo que ahora el flujo, veis, esta expresión va a aumentar. ¿Y cómo va a aumentar? Pues de forma, de acuerdo a esta expresión. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo, tenemos que seguir los mismos apartados. Calculamos ahora el flujo magnético con este flujo nuevo, este campo nuevo, B por S, producto escalar, acordaos que es módulo de B por módulo de S, por coseno del ángulo que forma. En este ejercicio el coseno siempre nos está saliendo 1, pero en otro podría no ser así, ¿no? Entonces me quedaría B sub 0 por S, es la expresión genérica del flujo. La fuerza electromotriz inducida, B sub 0 por B por S, perdón. Bueno, claro, B ahora hay que ponerlo de acuerdo a su expresión, sería así.
B sub 0, 1 más 0,05T, en este caso va aumentando por S. Ahora la fuerza electromotriz inducida, pues tendríamos que poner menos la variación de flujo con respecto al tiempo de toda esta expresión, que sería el flujo. B sub 0 es muy parecido al caso anterior. Vamos a hacerlo más rápido. Por superficie. Vale. En este caso la fuerza electromotriz inducida pues sería menos B sub 0 por S, que lo sacamos fuera de la derivada, y aquí me quedaría, este os saldría fuera por 0,05, y veis que en este caso me va a quedar negativo. Si calculamos para B sub 1 la fuerza electromotriz inducida para la superficie 1 y calculamos la fuerza electromotriz inducida para la superficie 2, sustituyendo los mismos valores que antes, acordaos que esto sería 0,16 teslas. Y esto es, pues depende de la superficie, S1 y S2. Metemos los datos y me va a salir menos, ojo aquí, menos 8 por 10 a la menos 5 voltios. Los mismos valores que antes, pero negativos. Menos 6,28 por 10 a la menos 5 voltios. Vamos a determinar el sentido. El sentido es tal que ahora tenemos las dos superficies. Fijaos que el vector sigue apuntando hacia arriba, siempre perpendicular, el vector S perpendicular a la superficie. Pero ahora tenemos fuerzas electromotrices inducidas que son negativas, ¿vale? En este caso sería menos 8 por 10 a la menos 5 voltios. No me interesa más que el valor, me interesa ahora el signo, ¿no? Negativo. Negativo quiere decir que el vector B va a ser contrario, va a apuntar ahora hacia abajo. El vector B inducido, ¿vale? El que va a crear pues, de acuerdo a la corriente. ¿Qué quiere decir? Que para que apunte hacia abajo, pues ahora nos tendríamos que mover en el sentido horario. Es decir, tendría que ser en este sentido, la fuerza electromotriz inducida. Y en este otro caso, pues pasaría lo mismo. La fuerza electromotriz inducida, hemos dicho que es menos 6,28 por 10 a la menos 5 voltios. Y este menos me va a indicar que el vector B va a apuntar en sentido contrario a S. Con lo cual, la fuerza electromotriz inducida, voltaje, va a tener el sentido también horario, que es el contrario al del apartado anterior. Ya para terminar, vamos a intentar verlo en 3 dimensiones con una espira que tengo aquí, que vamos a hacer una espira circular. Fijaos que el vector superficie sería este, perpendicular a la superficie en cada momento, ¿veis? Y vamos a ver lo que hubiera ocurrido en cada caso, en el apartado B y en el apartado C. Bien, en el apartado B y en el apartado C tenemos que el campo magnético en los dos casos apunta hacia arriba. Es así, ¿vale? Apunta para acá, tienen el mismo ángulo que S, coseno de 0, acordaros, vale. Entonces, en el primer caso lo que tenemos es que el campo magnético va disminuyendo con el tiempo, es decir, es como si el imán se retirara, vamos a hacerlo así, va con esta dirección, ¿verdad? Pero se retirara, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al retirarse este imán en esta dirección, este sería el polo norte, a esta espira, acordaros que según la ley de Lenz no le gusta, va a tender a oponerse a esa variación, en este caso disminución de flujo. ¿Cómo va a tender a oponerse? Pues va a crear un imán virtual tal que así. Fijaos que haciendo esto de aquí, lo que va a hacer es que va a tender este polo norte del imán inducido que crea a atraer al polo sur del imán que se va, ¿no? Entonces va a crear una fuerza, un imán, una B inducida, así de esta forma, un campo magnético. Para que cree este campo magnético, acordaos de la regla de la mano derecha, tiene que tener una corriente en este sentido, que sería una corriente, pues como hemos visto, veis aquí, antihoraria. Por eso sale aquí un signo más, porque B y S tienen el mismo sentido. Y nos vamos ya al último apartado, que es el apartado C, y aquí pasaría lo contrario. Tenemos la misma espira, tenemos el campo magnético externo que teníamos, pero ahora en vez de irse, lo que hace es aumentar el campo magnético. Este es el equivalente a hacer esto, a que el imán entrara, pero no en la dirección contraria, en esta dirección, ¿de acuerdo?